Biblia 365. Día 291. Libro de Marcos. Capítulos del 4 al 6. Capítulo 4. Jesús comenzó nuevamente a enseñar junto al mar, y se reunió tanta gente que él entró en una barca y se sentó en el mar, mientras toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas mediante parábolas y les dijo en su enseñanza: Escuchen. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron junto al camino, y las aves del cielo vieron y las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida porque no tenían profundidad de suelo. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y porque no tenían raíz se secaron. Otras semillas cayeron entre espinas, y las espinas crecieron y las ahogaron, de modo que no dieron fruto. Otras cayeron en buena tierra y produjeron fruto, creciendo y dando cosechas de 30, 60 y hasta 100 veces lo que se sembró. Entonces les dijo: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo: A ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les presenta en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y se les sean perdonados sus pecados. Luego les dijo: ¿No comprenden esta parábola? ¿Cómo entenderán entonces todas las demás parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos en quienes tan pronto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en sus corazones. De manera similar, los que están sembrados en terreno pedregoso son los que, cuando oyen la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son temporales. Cuando viene la aflicción o la persecución a causa de la palabra, enseguida tropiezan. Los que están sembrados entre espinas son aquellos que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las ansias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, de modo que no da fruto. Pero los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la aceptan y producen fruto, 30, 60 y hasta 100 veces lo que se sembró. También les dijo: ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelabro? Porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni secreto que no haya de ser conocido. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Les dijo también: Presten atención a lo que oyen. Con la medida con que midan se les medirá, y aún se les dará más a los que oyen. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: Así es el reino de Dios, como si un hombre echara semillas en la tierra, y se durmiera y se levantara de noche y de día, y la semilla brotara y creciera aunque él no sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo representaremos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero después de sembrada, crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas semejantes les enseñaba la palabra, en la medida en que podían entender. No les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos se les explicaba en privado todo. Ese mismo día, al atardecer, les dijo: Pasemos al otro lado. Despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca en la que ya estaba, y también lo acompañaron otros barcos. Pero se desató una fuerte tormenta, y las olas arremolinaban sobre la barca,
de modo que estaba a punto de inundarse. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Él, levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: «Silencio, cálmate». Y el viento se aquietó y se hizo una gran calma. Luego les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Y temieron con gran temor y se decían unos a otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Capítulo 5. Luego cruzaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se encontró con un hombre que venía de los sepulcros y que estaba poseído por un espíritu impuro. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las rompía y nadie podía dominarlo. Siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, y se le hería con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él gritando a gran voz: «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Porque Jesús le había dicho: «Espíritu impuro, sal de este hombre». Y le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él respondió: «Legión es mi nombre, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de aquella región. Había allí cerca del monte una gran piara de cerdos que pacía. Los demonios le suplicaron a Jesús: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús se lo permitió, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Entonces la piara, que era de unos 2000 cerdos, se precipitó al mar y se ahogó. Los que cuidaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en el campo, y la gente vino a ver qué había sucedido. Cuando llegaron junto a Jesús, vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Los que le habían visto le contaron lo que había sucedido al hombre poseído por los demonios y acerca de los cerdos. Entonces la gente comenzó a rogar a Jesús que se fuera de su región. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo: «Vete a tu casa, a tus seres queridos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar en la Decápolis cuántas cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Jesús volvió a cruzar en barca a la otra orilla, y se reunió una gran multitud junto al mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole con inocencia: «Mi hija está a punto de morir. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús lo siguió y la multitud lo apretaba por todos lados. En la multitud había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de la multitud y tocó su manto pensando: «Si tan solo toco su ropa, quedaré sana». Enseguida se detuvo el flujo de sangre, y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se volvió hacia la multitud y preguntó: «¿Quién tocó mi ropa?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te aprieta por todos lados y preguntas: ¿quién me tocó?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, temblando de miedo al comprender lo que había sucedido, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando algunos de la casa del jefe de la sinagoga llegaron y le dijeron: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?».
Pero Jesús, al oír lo que hablaban, le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, tan solo cree». No permitió que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y la gente que lloraba y se lamentaba a gritos. Entró y les preguntó: «¿Por qué hacen tanto alboroto y lloran? La niña no está muerta, sino dormida». Y se burlaban de él. Pero él los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a sus acompañantes, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Enseguida la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Todos se llenaron de asombro. Jesús les mandó con insistencia que nadie se enterara de esto, y les dijo que le dieran de comer a la niña. Capítulo 6. Jesús salió de allí y regresó a su tierra, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos al oírlo quedaron asombrados y decían: «¿De dónde saca este hombre todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y cómo es que hace milagros con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas?». Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: «Ningún profeta es despreciado en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa». Y no pudo hacer allí ningún milagro, excepto poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y se maravilló de la incredulidad de ellos. Luego fue por los alrededores enseñando en las aldeas. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinturón, sino solo sandalias, y que no se pusieran 2 túnicas. Les dijo: «Donde entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de ese lugar. Y si en algún lugar no los reciben y quieren escucharlos, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos». Así que salieron a predicar que la gente se arrepintiera. Expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes escuchó hablar de Jesús, porque su nombre se había hecho conocido, y decía: «Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las obras poderosas actúan en él». Otros decían: «Es Elías». Y otros decían: «Es un profeta como uno de los profetas antiguos». Pero Herodes, al oírlo, decía: «Este es Juan, a quien yo decapité y ha resucitado de entre los muertos». Porque Herodes mismo había mandado a arrestar a Juan y lo había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con quien se había casado. Porque Juan le decía a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Herodías lo odiaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que Juan era un hombre justo y sano y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. En un día oportuno, Herodes celebró su cumpleaños con un banquete para sus príncipes, tribunos y principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, ella agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Entonces el rey dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras, y te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino». Ella salió y le preguntó a su madre: «¿Qué debo pedir?». Y su madre le respondió: «La cabeza de Juan el Bautista». Inmediatamente la muchacha entró apresuradamente ante el rey e hizo la solicitud diciendo: «Quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa no quiso rechazarla. Enseguida el rey envió a un verdugo con órdenes de traer la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato.
dándosela a la muchacha, quien la entregó a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y no tenían tiempo ni siquiera para comer». Entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero mucha gente los vio partir y los reconoció, y muchos fueron corriendo allí a pie desde todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya estaba muy avanzado el día, sus discípulos se acercaron a él y dijeron: «Este lugar está desierto y ya es muy tarde. Despide a la multitud para que vaya a los campos y aldeas cercanas a comprar algo para comer». Pero él les respondió: «Denles ustedes de comer». Y le dijeron: «¿Vamos a comprar pan por 200 denarios y darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tienen? Vayan y ven». Cuando supieron, le dijeron: 5 y también 2 pescados. Entonces Jesús les ordenó que hicieran recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo bendijo los panes y los partió. Luego los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente, y también partió los 2 peces. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron docenas de canastas y pedazos de pan, y también de los peces. Los que comieron eran unos 5,000 hombres. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a subir al barco e ir delante de él a Betsaida, al otro lado del mar, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió al monte a orar. Cuando llegó la tarde, el barco estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra. Desde la orilla vio que aquellos tenían dificultades para remar, porque el viento les era contrario. A eso de la 4ª vigilia de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar, y tenía intención de pasarles de largo. Cuando lo vieron caminar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y se asustaron, pero enseguida él les habló y dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Luego subió al barco con ellos y el viento se calmó. Los discípulos estaban asombrados y atónitos, porque no habían comprendido el milagro de los panes, pues sus corazones estaban endurecidos. Cuando llegaron al otro lado, a la tierra de Genesaret, atracaron la barca. Cuando bajaron del barco, la gente lo reconoció enseguida, y recorriendo toda la región, comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas hacia donde oían que él estaba. Y donde quiera que iba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas, le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¿Cómo las enseñanzas y milagros de Jesús en Marcos reflejan su poder y autoridad? ¿Y cómo esto afecta nuestra fe y confianza en él? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.